¿cierto? Y cuando crece, tendrá fruto. Y cuando tenga fruto, se lo puede comer, lo puede vender, puede sembrar más, puede tener más árboles, puede tener un huerto. El límite es el cielo. Le puse un ejemplo muy simple. Una semillita, una naranja. ¿Cómo cuánto me diría una semilla de naranja? Más o menos. ¿Una persona se puede hacer rica con una semilla de naranja? Pregúntenle a Jumex. Lo que estoy tratando es que el Espíritu Santo vaya cambiando nuestra manera de pensar con respecto de finanzas. Cuando Dios te incluye, cuando Dios te elige, cuando Dios te incluye en esa elección, ¿están aquí los elegidos? Él siempre te va a dignificar. Aprendas esa palabra, dignificar. Usted y yo no éramos dignos, y déjeme decirle con humildad, todavía no lo somos. Pero su sangre, su nombre, su poder, su presencia nos da dignidad. Y usted y yo somos dignos hijos de Dios, porque Él así lo quiso. Usted y yo pensamos, es que yo lo elegí, yo lo escogí, yo dije que sí, yo dije mi oración de fe. No, en realidad Dios te persiguió y te correteó un montón de tiempo hasta que un día te acorraló y dijiste, bueno, ya me rindo. Y entonces aceptaste a Jesús. Pero hubo una elección de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, podemos pensar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve todo este choro que me está dando el pastor? ¿De qué me sirve que me elija y que sea digno? Y si tengo que pagar mañana la renta, si tengo que pagar esto, si aquellos me están llamando y todo el tiempo y ya no hay qué hacer, porque esa es la realidad de la vida. Y el Evangelio tiene que servir para vivir. Si el Evangelio no nos sirve para vivir, solo somos una bola de religiosos. Pero si la Biblia nos sirve para vivir y la aplicamos, entonces usted y yo estamos teniendo una relación con Dios. La mayoría de las personas siempre aspiran a superarse porque eso es algo natural, es algo que Dios pone en nosotros. No es malo querer tener más. ¿Cuántos quieren tener más ropa? O un carro mejor, o una casa. Claro, es que eso es algo natural. A veces algunos queremos tener menos años o queremos tener más salud. Es algo que Dios pone desde el nacimiento. Y no es malo desearlo porque Dios pone ese deseo de crecimiento y de superación. Nuestro Dios no es un Dios conformista. Él quiere que usted y yo no lo seamos tampoco. Lo que Él sí quiere es que tengamos contentamiento con lo que ahora tenemos y con lo que ahora somos. Los pobres, por medio de la fe, heredan las promesas. Así que hay un proceso, hay un caminito para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que han decidido hacer dinero de la noche a la mañana, se meten en ondas raras, chuecas, y tienen un montón de dinero y una camionetota, pero a los 23 años se mueren. A los 26 años se mueren o los matan. El fin entonces no es tener dinero. En realidad el fin principal de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Una vida de gozo, de alegría, de bendición, de paz. Entonces puede tener mucho dinero, puede tener muchos bienes, cuantiosas sumas en el banco, pero en términos espirituales, en realidad, entre más tiene, menos tiene. Muchas de las personas que llegan a tener, mi abuelita decía un proverbio de la sabiduría popular: el que no tiene y llega a tener, eso sí se lo saben. A mí me asombra cómo se saben todos esos. No tiene, llega a tener y se vuelve loco. Por eso Dios, como Padre amoroso,
No nos da de la noche a la mañana. Él nos va dando lo que usted y yo podemos soportar, lo que usted y yo sabemos administrar, lo que usted y yo somos fieles y confiables. Diga conmigo, fiel y confiable. El rey Salomón, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que el rey Salomón fue un hombre muy sabio? Y si no, pues no está de acuerdo, está en desacuerdo con la Biblia, porque ahí dice que él pidió sabiduría y Dios se la dio. Y en el proverbio, ¿qué proverbio es? 13, Proverbios 13:7. Ayúdeme a leer lo que dice. Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante este consejo que proviene del hombre más rico que ha existido, Salomón. Si alguien sabe de riquezas, si alguien sabe de bienes, si alguien sabe de oro y de plata, es Salomón. Pero mira lo que él dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, porque se afanan, porque se matan, porque suben, bajan, hacen, deshacen, y finalmente llegan a tener algo, pero al final no tienen nada. Lo único que tienen, si es que la hacen, pues es dinero. Pero el dinero destruye su familia, sus hijos se vuelven drogadictos, él empieza a andar por aquí, por allá, la esposa, etcétera. Al final no tiene nada, porque no hay una sabiduría, porque no hay un entendimiento de parte de Dios para poder administrar lo que Él nos da. Pero dice la otra parte, la segunda parte dice: y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Una persona que se niega, que da, que siembra, que está, que apoya, que siempre está abierto, es una persona que aunque quiera no tener, no lo puede evitar, porque si siembras cosechas, si siembras cosechas, si siembras cosechas, no lo puedes evitar. Si a ti se te cae una semilla de lo que sea en la tierra y es tiempo de lluvias, aunque no la cuides, aunque no estés ahí, al ratito ya está la matita, ¿cierto o no? Es un principio de Dios que está en todo lo que Él ha hecho. Entonces, Él se da cuenta, porque Él era muy observador. Él escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y Él se da cuenta de la realidad de la vida de las personas, y Él afirma que quienes se afanan tratando de tener y de obtener, al final ni alcanzan y no tienen. Porque también hay otra cosa que es cierta: cuando tiene, más quiere. Cuando llega a tener, no se conforma, no se contenta, sino que dice: bueno, si pude llegar aquí, puedo llegar hasta allá, y está bien seguir creciendo, pero no afanado, no afanado. A las personas les es muy fácil dar de su pobreza, pero les es muy complicado dar de su riqueza. No es casualidad que el Señor les dice a los pobres lo que les dice. Hay un video que usted puede ver en internet, una persona que es una persona de la calle que anda pidiendo dinero. ¿Cómo se llama? Un indigente. Llega una persona y le da una torta, y entonces fingidamente otra persona se acerca. El indigente no sabe nada y le dice que si le invita. El indigente agarra la torta, la aparta a la mitad y se la da. Hacen el mismo experimento con una persona común de la calle, y entonces le dan algo a esa persona. Llega otra persona y dice: ¿me regalas de lo que te dieron? Te conozco. La pobreza es una condición del corazón y es una condición de la mente. No es tan malo. Lo que Dios quiere es que salgamos de la pobreza material, pero que se quede en nosotros la pobreza de espíritu. Que siempre tengamos necesidad de Dios, que siempre sea Dios el principal en nuestra vida. Que cuando Dios me da algo, en el primero que piense es en Dios.
Porque cuando Dios nos da algo, lo primero que pensamos es irnos de vacaciones. Aleluya. Cuando Dios nos da algo, lo primero que pensamos es zapatos nuevos. Bueno, eso solo lo piensan las mujeres. Camisa nueva o algo así. ¿Me explico? No todos. No pensamos en Dios. Diga al que está a tu lado, estás muy serio esta mañana. Jesús está mirando nuestra vida todo el tiempo. Él observa, Él oye, Él escucha no solo lo que decimos, escucha nuestros pensamientos. Él ve nuestras motivaciones del corazón. Él ve para qué queremos lo que queremos. Él puede ver el final desde el principio. Y si Él no está en eso, Él no va a bendecir eso. Y usted puede hacer cientos de proyectos y cientos de planes y un montón de números, cálculos y ser experto en lo que quiera, aún en la materia, aún en el asunto de las finanzas. Pero si usted no tiene una motivación correcta, entonces lo único que puede llegar a tener es dinero. Jesús está preocupado por nuestro corazón, por nuestra alma, por lo eterno, no por lo que se va a acabar. La Biblia nos revela los principios siempre que son fundamentales y que nos va a ayudar a entender riqueza o pobreza respectivamente, para tener un claro entendimiento de finanzas. Y en Apocalipsis hay un comentario de Jesús sobre la iglesia de Laodicea. Y esto me lleva a mi segundo punto. La iglesia de Laodicea tenía una ubicación codiciable para su tiempo, porque una ubicación geográfica preferencial, era un centro comercial extraordinario, próspero, un punto que unía al mundo. Llegaban los barcos, llegaban las mercancías, tenía un desarrollo intelectual, los griegos muy importante, científico para su tiempo, los grandes pensadores, muchos venían de esa región del mundo, aún sigue permaneciendo sus filosofías, pero la ciudad de Laodicea ayudaba, de alguna manera ellos, aunque tenían toda esa riqueza, tenían algunas carencias. Había otras dos ciudades vecinas que era Hierápolis y Colosas. Estas dos ciudades también importantes, dentro de los muros de Laodicea no tenían agua corriente. Diga conmigo, no tenían agua. Y esa agua potable, algo tan simple, algo tan sencillo. Recuerde que el agua siempre representa la palabra y la presencia de Dios. Diga conmigo, no tenían agua. Las otras dos ciudades contaban, una con aguas termales y otra contaba con agua corriente y fresca normal. Entonces la Odisea pensaba que tenía riqueza, que tenía bendición. ¿Qué pasa con la cultura? La ciudad pensaba de esa manera, y la misma manera de pensar de la ciudad se había arraigado en la iglesia, porque no olvidemos que en la iglesia estamos los habitantes de la ciudad que hemos creído en Jesús. El sistema, la corriente del mundo siempre nos va llevando a pensar como el mundo. Lo que el Señor quiere es que dejemos de pensar como el mundo y pensar lo que dice su palabra. Y esa mentalidad estaba afectando el carácter de la iglesia, porque ellos se consideraban que eran ricos, porque era una ciudad importante. Es como decir, no, la Ciudad de México, o sea, una ciudad cosmopolita. Nosotros somos de la Ciudad de México. No decían de Yautepec, o de Cuautla, o de alguna ciudad de fuera. ¿Sí me explico? Se sentían ufanos, orgullosos de ser de la Odisea. Pero las palabras del Señor, que siempre mira el corazón, que siempre está pesando las motivaciones, los pone en evidencia. Ahí en Apocalipsis 3:17 dice la Escritura. Son palabras duras y son palabras del Señor
Jesucristo glorificado. ¿Ya está ahí? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Podía traer la mejor ropa de su tiempo. No creo que haya habido Armani o Hugo Boss o alguna marca sonada de estos tiempos, pero podía haber traído la mejor ropa. Pero Jesús lo veía desnudo. Podía sentirse muy buena persona, pero Jesús lo veía miserable. ¿Estamos acá? Ahora, esta palabra que está dando Jesús no la está dando a la ciudad, la está dando a la iglesia de la Odisea. Porque a Jesús le interesa que sea su iglesia. ¿Está aquí su iglesia? A Él le interesa que sea su iglesia quien cambie su manera de pensar. Porque todo lo que Jesús haga para una ciudad lo va a hacer por medio de su iglesia. Dios no tiene otra manera. Dios lo hizo por medio de Jesús. Jesús nos dio salvación. Jesús está sentado a la diestra del Padre, envió su Espíritu Santo a su iglesia. Lo que hoy haga el Señor lo va a hacer por medio de su iglesia. Si su iglesia no crece, no cambia su mentalidad, la ciudad seguirá igual. Pero si la iglesia comienza a tener los principios de la cultura del reino, entonces la ciudad es bendecida. Porque muchos enviados del Señor van por diferentes partes, uno en el taxi, otros en las oficinas, otro en los empleos, otro con los negocios. Muchos hijos de Dios, como Chuck, Ripka, el que le dije al principio, que no tienen el objetivo final de ganar dinero, sino que tienen el objetivo de establecer el reino de Dios. Eso los convierte en sacerdotes de Dios en las finanzas, en sacerdotes de Dios en el trabajo, en sacerdotes de Dios en el ámbito en que usted y yo nos movamos. Entonces usted y yo recibimos bendición de sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Es absurdo pensar que un pobre, en términos espirituales, piense, usted y yo somos pobres espirituales, ahorita lo voy a llevar a un pasaje ahí, que es rico solo porque tenga dinero en su cartera o porque tenga una cuenta de banco. ¿Cuántos traen dinero en su cartera? No le saque, no se lo voy a pedir. Si no trae, mejor diga para que ore por usted. Yo sí creo que Dios bendice. Pero no porque trae un dinero, un billete ahí, o 2 o 3 o 10, los que sean, usted piensa que es rico. Aún si tuviera varios miles de pesos en el banco, usted piense que es rico. Aún si usted tuviera 1,000,000 de pesos o más millones de pesos, usted piense que es rico. Porque ya nuestro entendimiento tiene que ver con Jesús. Él es nuestra mayor riqueza. La riqueza entonces nada tiene que ver con ser acaudalado, con vivir en opulencia, en la abundancia, estar acomodado, holgado. Dígame otros términos que a veces decimos para los que son ricos. Opulentos, ¿sí? ¿Qué más? Famoso. Bueno, Judas es bien famoso y terminó hasta sin las 30 monedas, ¿eh? Terminó pobre, ahorcado y en el infierno. Influyente tal vez, a lo mejor a eso te referías, una influencia por su dinero. ¿Me explico? Porque pues a veces el dinero eso hace en las personas que no tienen una mentalidad de reino y ven al rico como un Dios o como alguien que les puede solucionar algo. Y ponen sus ojos en las riquezas o en la persona que tiene riquezas. Y entonces al hacer eso, automáticamente Dios es hecho a un lado. Nosotros cuando consideramos esto, tenemos que pensar que rico se relaciona más bien con el sentido de plenitud. Tener gozo, tener paz, tener alegría. Hay personas que tienen tanto dinero que tienen que andar con 50 guaruras a su alrededor.
y viven con tanto miedo de que se los vayan a robar, y viven con tanto miedo de que alguien les vaya a hacer una tranza. Hasta la señora que les ayuda en el aseo le andan cuidando las manos, porque se vuelve una cuestión espiritual que quita, que roba su paz cuando no tenemos a Cristo. Como hijos de Dios por medio de la fe, usted y yo somos herederos de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Dice, mire lo que dice la Escritura, 1 Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Vaya allí conmigo, por favor. 1, 2, 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una pobreza espiritual que siempre dice, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios cuando no tiene trabajo. Yo necesito a Dios cuando ya tiene el trabajo. Antes no lo necesito porque lo necesito porque no tengo el trabajo, pero ya que lo tengo, necesito sabiduría para hacer este trabajo. Y ya que gano mi primer sueldo, me acuerdo de Dios. Y ya que estoy caminando con el Señor en el trabajo, me acuerdo de Dios y sigo avanzando. Y entonces el reino se va estableciendo. Se va estableciendo. Hay personas que dicen, yo no puedo darle a Dios, yo no puedo sembrar, yo no puedo ayudar a otros porque tengo muchas deudas. Primero voy a salir de mis deudas y después voy a hacer lo que Dios dice. ¿Sabe cuándo va a salir de sus deudas? No quise decirlo yo. Si usted no toma en cuenta a Dios primero, si la primicia no es bendecida, la masa restante tampoco. Es un principio que venimos entendiendo desde hace un buen tiempo. Y voy a insistir tal vez por una semana o más, no sé hasta dónde Dios quiera, porque Dios nos quiere llevar a ese siguiente nivel. Se lo dije desde el principio del año. Dios nos quiere llevar a un nivel en donde haya una estabilidad económica. Donde ya digas, bueno, no tengo que andar buscando las monedas de a 50 centavos para comprar un kilo de tortillas. Todos pasamos por allí, todos, algún día. Pero si ya llevas 30 años así, como cristiano, algo no estamos haciendo bien. Si acabas de llegar al camino, no te preocupes, estás en proceso. En algún momento Dios lo va a hacer. Pero si como cristiano nunca tienes, siempre te falta, siempre está ahí, algo no estamos haciendo bien. Tal vez la motivación de mi corazón no es correcta. Tal vez la motivación de mi corazón no está enfocada en el reino. Tal vez no me salgo a trabajar cada día para glorificar su nombre. Me salgo a trabajar para ganar dinero. Y entonces mi objetivo es el dinero y no Dios. Es algo tan simple como esto que está en el corazón. Los de la Odisea no tenían agua. No tenían a Jesús. ¿Estamos acá? Dile al que está a tu lado, estás muy serio esta mañana, es la segunda vez que te lo digo. Dios asegura, ha preparado cosas que ni siquiera han subido en el corazón del hombre. Quiere decir que a lo mejor ni te imaginas las bendiciones que Dios te iba a dar, pero llegan. Uno de los salmos más hermosos y preciosos y más amados dice, el bien y la misericordia me seguirán. No quiere decir que tú tienes que andar correteándolas. No quiere decir que tú tienes que levantarte todos los días a corretear la chuleta, a corretear el bistec, a corretear los frijoles. Quiere decir que te levantas a darle gloria al Rey y entonces eso te sigue. Pero es por fe. He ahí el pequeño detalle. Porque sin fe. Ahora, fe no es intelectualmente aceptarlo. Ojo con eso. Porque usted puede decir, sí, yo acepto eso que dice Dios. Tiene razón. La Biblia es verdad. Ok,
Eso es aceptarlo intelectualmente. Y muchos han aceptado las verdades bíblicas de manera intelectual. Pero fe es algo que se mueve, es algo que se hace. La fe sin obras es igual a basura. No sirve. Es peor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Significa que mejor me hubiera quedado como estaba. Pero si yo sé lo que es bueno y entiendo que debo hacerlo, entonces Dios me va a bendecir, porque el bien y la misericordia me van a perseguir todos los días de mi vida. Y no importa qué tan fuerte corras, entre más fuerte corras, más fuerte corren el bien y la misericordia para ti. No te puedes deshacer de ellos. Jesús lo dijo de esta manera: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta herencia que usted y yo recibimos en el Señor, que tiene un enfoque espiritual, esto sí le va a gustar más, porque a lo mejor lo otro no lo entendemos tan claramente. ¿Cuántos saben que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Fíjese, le dije una verdad sumamente profunda y usted me dijo amén, y lo creemos, pero no entendemos cómo es que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo? Si estoy sentado aquí en esta silla. Espiritualmente hablando, usted y yo tenemos la posición que Dios nos ha dado, de autoridad, de gobierno, de poder, para dominar sobre la creación, para dominar, así como puso a Adán al principio antes de pecar. Exactamente igual. Tú puedes ordenarle al espíritu de pobreza que se vaya, y le ordenas que se vaya. Es más, dígalo conmigo: espíritu de pobreza, te vas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cree que se fue? Ahora lo que tiene que hacer es lo que dice la Biblia. Ya se fue. Pero si usted no hace lo que dice la Biblia, ese espíritu no es nada más declarar, no es puro pico de perico, es intención, es fe aquí, aquí y aquí, pero también hacer, para que entonces Dios cumpla sus promesas. Dios es el que anhela, más que tú y más que yo, cumplir sus promesas en tu vida. ¿Cuántos padres quieren el bien para sus hijos? Y Él dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu a quien se lo pida. Y pone al Espíritu porque es la cosa más grande, más bien la persona más grande que usted y yo podemos recibir aquí y en la eternidad, el Espíritu de Dios. Si nos da su Espíritu, ¿no te dará lo que necesitas? Si nos da su Espíritu, ¿no será el Padre amoroso que nos provee? ¿Por qué estamos atorados entonces de repente en nuestras finanzas? ¿Se da cuenta? Porque a lo mejor nuestra motivación no es la correcta. Tenemos que entender que en nuestro caminar, Dios nos bendice de manera espiritual, pero eso incluye bendición material. La Biblia lo llama añadiduras. ¿Cómo dije? Y eso se encuentra en Mateo 6. Pensé que se le iban a saber. 33. Vaya conmigo allí. Mateo 6:33, que es uno de los versículos más famosos, más amados y más recitados, es uno de los menos puestos en práctica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, regaladas, acercadas, puestas enfrente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Añadidas, no correteadas, no que te estés matando, no que estés haciendo hasta lo imposible para tener. Es que es mi sueño, y es que mi obsesión, y es que desde niño yo soñaba con... Cálmate.
Si tú te moriste, entonces Cristo vive en ti. Tus sueños ya no son tus sueños, ahora tú tienes los sueños de Dios. Y si tú persigues los sueños de Dios, Dios de manera así como por default y cuando menos te lo espere, te va a dar lo que estabas esperando. Añadidura. Es una añadidura. Entonces, sobre ti y sobre mí reposa la abundancia y la gracia de Dios. Reposa. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Estás seguro? Entonces dígame amén como si estuviera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace posible todo lo que Dios le es posible. ¿Tienes al Espíritu Santo? Él es el Dios de los imposibles. Tú tienes abundancia y tú tienes bendición que reposa en ti. Gracia de Dios en ti. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo con mis ojos? ¿Por qué no la puedo palpar? Porque la ignoro. La persona del Espíritu Santo es la persona más ignorada en las iglesias. Y necesitamos ver al Espíritu Santo como la persona que es. Usted y yo no lo vemos, pero ahí está. Podemos hablar con Él. Cuando estamos pensando, Él está oyendo. Cuando estamos durmiendo, Él está allí. Cuando estamos despiertos, Él está allí. Pensamos que podemos hacernos a un lado. No podemos. Él siempre está allí. Así que usted y yo tenemos que hablar con Él. Porque el único que nos puede echar la mano, sacar del hoyo, sacar de las deudas, aventarnos hacia adelante, levantarnos, incluso ponernos fe para hacer lo que dice la Biblia, es Él. Y reposa en ti. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás, Padre? No te escondas de mí. Y el Señor está aquí adentro gritando, hey, te dije que nunca me iba a ir todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdas? Señor, ¿por qué me has abandonado? A Jesús le pasó eso en la cruz, pero fue la única ocasión por causa del pecado. Pero como Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado, el Espíritu Santo ahora, por medio de su sangre, reposa. Y si Él reposa, entonces la bendición de Dios no está allá afuera. La bendición de Dios está reposando en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, la gente del pueblo tenía que tener un cuidado especial por el templo, respeto por el templo, porque era el lugar en donde reposaba el arca del pacto. Primero el tabernáculo, luego el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, y era un respeto muy especial por el templo. Si ellos hacían eso, según la ley judía, ellos estaban obedeciendo lo que decía la palabra. Jesús viene en el Nuevo Testamento y nos dice que ahora el templo del Espíritu somos nosotros. Donde reposa el arca del pacto somos nosotros. Y si no tenemos respeto por el templo, cuidado por el templo, estamos afrentando directamente al Señor. Y entonces Dios no puede bendecir un lugar o a una persona en donde no le tiene respeto. ¿Cómo debo respetar el templo de Dios? ¿Usted sería capaz de traer basura y aventarla aquí, a este lugar? ¿No? Pero a veces sí la aventamos acá. Entra por aquí, entra por acá y sale por acá. Dile que estás al otro lado, tercera vez que te digo que estás muy serio.